Un bombardero alemán lanzó un proyectil a Puck, aldea pesquera y base aérea. A las afueras de Danzig, el barco Schleswig-Holstein disparó directamente al depósito de municiones subterráneos en Westerplatte. Era un día gris con lluvia ligera. Así describe el medio de comunicación Time los primeros acontecimientos del 1 de septiembre de 1939. Días más tarde, el Blitzkrieg aún sorprende a Polonia desde todas las direcciones y la Unión Soviética prepara su entrada al conflicto. Miles de tanques y aviones se unen a un ejército alemán que supera el 1.000.000 de hombres. Pero, ¿por qué Adolf Hitler eligió a este país limítrofe para su invasión y cómo se desarrolló la ofensiva? Acompáñanos en este nuevo episodio de Historia Militar para descubrir todo lo relativo al suceso que dio inicio a la Segunda Guerra. ¿Estás listo? ¡Prepárate para viajar en el tiempo! En 1939, más de 20 años habían pasado desde la restauración del Estado de Polonia y la aparición de su Segunda República, la cual recuperó la independencia del país tras 123 años. Aquella sumaba 2 tratados de no agresión firmados con la Unión Soviética y Alemania en 1932 y 1934 respectivamente. Parecían, en fin, 2 décadas de absoluta paz y soberanía. Pero la sombra de la Primera Guerra Mundial seguía presente. En 1919, el Tratado de Versalles le había quitado un 13% de territorios europeos a Alemania. Algunos habían sido trasladados a Polonia, país que Hitler consideraba una creación artificial de los aliados. Entre ellos estaban el corredor de Danzig y la región de Silesia. Después, en 1938, deseosos de evitar una nueva guerra, el Reino Unido y Francia le entregaron la región de los Sudetes a Adolf Hitler. Luego, en marzo de 1939, la Wehrmacht invadió el resto de Checoslovaquia. Polonia había aprovechado la oportunidad para hacerse con un área de dicha nación. Por lo tanto, centrado tanto en la teoría del espacio vital como en la cercanía geográfica, Hitler utilizó la ocasión para reclamar lo perdido. En 1939, el dictador sorprendió al mundo con su alianza con la Unión Soviética. Finalmente, la propaganda nazi declaró que Polonia, el Reino Unido y Francia habían planeado desmembrar a Alemania y perseguir a la etnia germana. Además, las SS y el ejército realizaron un falso ataque polaco a una estación de radio. La invasión ya tenía justificativos. El 1 de septiembre de 1939, 1.500.000 soldados, 9.000 piezas de artillería, sumado a más de 2.000 aeronaves y 2.500 tanques, partieron hacia el este. El ataque se basó en el plan Fall-Weiß, uno pergeñado por la Wehrmacht en febrero de 1938. Comandado por el general Keir von Rundstedt, el grupo de ejércitos sur ingresó a Polonia desde Moravia y Eslovaquia. El general Fedor von Bock avanzó desde Prusia con el grupo de ejércitos norte y el tercer ataque también estuvo a cargo del grupo sur con 50.000 unidades de Eslovaquia. Hitler ordenó que la conquista debía terminar en 6 semanas. Aquí entró a tallar la nueva manera de afrontar el conflicto armado, el Blitzkrieg. Primero hubo un extenso bombardeo para intentar destruir la capacidad aérea, terrestre y comunicacional del enemigo. Luego sobrevino la ofensiva por tierra con tropas, blindados y artillería. Finalmente, la infantería avanzó sobre la resistencia restante. El debut de este método sucedió entre las 5 y 8 de la mañana del 1 de septiembre. Previamente, las llamadas Fuerzas de Autodefensa, unidades entrenadas para proteger a las comunidades de origen alemán, habían realizado distracciones y sabotajes. Durante toda la campaña, la Luftwaffe causó enormes pérdidas y terror en la población civil mediante sus bombarderos Stuka, Heinkel y Dornier. Abajo, 7 divisiones Panzer aislaban, rodeaban y aniquilaban a las unidades enemigas.
Británicos y franceses declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre, pero su ayuda fue casi inexistente. Sus fuerzas eran insuficientes para responder a tal sorpresiva embestida. Tampoco habían previsto la ayuda de la Unión Soviética. ¿Quiénes defendían a Polonia? 1 millón de efectivos, 4.300 cañones, 400 aviones y poco más de 800 blindados enmarcados en el Plan West, originado en el Pacto de Defensa Común polaco-británico. Su idea era aguantar la agresión durante 6 meses. Sin embargo, entre un terreno con desventajas, líneas defensivas dispersas, envíos de suministros desprotegidos y la vulnerabilidad de un tercio de las tropas al movimiento de pinzas enemigo, las fuerzas polacas se vieron inmersas en una especie de trampa. Más aún, la propaganda del gobierno avisaba que una invasión alemana sería fácilmente repelida, así que la población civil no estaba lo suficientemente preparada. Si bien el ejército del comandante en jefe Edvard Trzymue logró sostener el combate durante 27 días, siempre estuvo mal equipado y cometió varios errores estratégicos. Uno de ellos fue el choque directo con los alemanes en vez de retroceder a posiciones defensivas de mejor calidad, tales como los ríos Vístula y Sam. Otro sucedió a mediados de septiembre, cuando se ideó un movimiento para que el ejército prusí atrapara y repeliera al enemigo. La renovada mecanización de los invasores fue demasiado. Tras ello, ningún otro gran ataque fue posible. Los historiadores rescatan el espíritu combativo de una nación que contaba con 12 divisiones de caballería. Sí, oyeron bien, caballería. Por caso, en la aldea de Kroyante, la carga del 18º Regimiento de Ulan de Pomerania logró dispersar de manera temporal a un grupo de infantería alemán. También se vio el mismo espíritu en la Fuerza Aérea que, a costa de perder 330 aeronaves, causó alrededor de 280 caídas a la Luftwaffe y dañó a otros 279 aviones. No obstante, en menos de 2 semanas, los alemanes aislaron la capital, Varsovia. Para el 17 de septiembre, la defensa polaca buscaba reorganizarse en la cabeza de Puente Rumana, región ubicada al sureste. Entonces llegó la segunda parte de la invasión. Aunque la Unión Soviética se había tomado tiempo para asegurar sus fronteras con Japón, ahora arribaba con más de 800.000 hombres, 4.500 tanques y 3.000 aviones, rompiendo así el pacto de no agresión. Los soviéticos expresaron que protegerían a las minorías orientales de Ucrania y Bielorrusia de un gobierno polaco que las había abandonado. El 27 de septiembre, Varsovia se rindió, y el 6 de octubre lo hizo la última unidad polaca. Alemania anexó el área occidental de Polonia, mientras que la Unión Soviética se quedó con la parte oriental. El 23 de octubre, la zona que no pertenecía a ninguno de los dos quedó bajo control alemán por medio de la administración denominada Gobierno General. Cerca de 66.000 tropas polacas murieron en la lucha. Además, 420.000 fueron capturadas por los alemanes y 240.000 por los soviéticos. 120.000 lograron escapar a Rumania, Letonia y Lituania. La mayor parte de la flota también pudo evacuar hacia el Reino Unido. En comparación, las fuerzas alemanas tuvieron cerca de 17.000 fallecidos, 30.000 heridos y 3.500 desaparecidos, con 236 tanques y 800 vehículos inutilizados. Por su parte, el Ejército Rojo sufrió la pérdida de cerca de 1.500 hombres, con más de 2.300 heridos y 43 tanques destruidos. La ocupación llevó a la muerte de alrededor de 5,5 millones de polacos, es decir, 1/6 de la población total y el 90% de los residentes judíos. Se incluye el asesinato masivo de 3 millones de ciudadanos en fusilamientos y campos de exterminio. Hay que añadir que 100.000 personas de la cultura y política polacas fueron eliminadas de manera secreta entre 1939 y 1940 para germanizar el país antes de la invasión.
El 3 de septiembre de 1939, Francia le declaró la guerra a Alemania, luego de que los ejércitos de Adolf Hitler invadieran Polonia. Como medida preventiva frente al temor de la naciente expansión nazi por la Europa occidental, los franceses ejecutaron la fallida Operación Sar, en la cual intentaron apoyar a las tropas polacas para finalmente ser repelidos por los alemanes y obligados a retirarse nuevamente hacia territorio francés, detrás de la llamada Línea de Maginot. Durante 2 semanas, los franceses, con ayuda de los británicos, montaron una fila defensiva a lo largo de la frontera con Bélgica, en un periodo recordado como la Guerra de Broma. Por su parte, Hitler creía que los aliados cederían sin luchar y extendió un acuerdo de paz con Reino Unido y Francia, mientras avanzaba sobre Noruega y Dinamarca, para así allanar el camino hacia el oeste. Como es sabido, los aliados desestimaron todo interés del Führer en llegar a un tratado diplomático, ya que sus acciones dejaban en evidencia el deseo de dominar toda Europa. Para mayo de 1940, Francia había desplegado su defensa desde las costas del Canal de la Mancha hasta el límite occidental de la Línea de Maginot, escudo del cual formaba parte el ejército belga. No obstante, recostados en su confianza, los aliados desconocían que Hitler tenía un poderoso plan en marcha, capaz de devastar a las fuerzas que protegían el frente occidental del avance de la implacable maquinaria nazi. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocer cómo fue la estrepitosa caída de Francia frente a la Blitzkrieg alemana en una batalla que duró tan solo 46 días. ¿Estás listo? Entonces prepárate para viajar en el tiempo. Mientras Francia preparaba sus defensas para lo que creía sería una larga guerra contra Alemania, Adolf Hitler debatía junto a sus generales un plan para tomar el país galo de un solo golpe. Esto no se debía a que los alemanes se creyeran todopoderosos, sino todo lo contrario. Eran muy conscientes de que carecían de los recursos para sostener campañas por periodos prolongados, de manera que la única forma eficaz a su alcance, si querían conquistar una nación entera, era aprovechar la potencia de la Blitzkrieg y la Luftwaffe. Polonia, Noruega y Dinamarca habían caído rápidamente frente a la Wehrmacht, pero Francia contaba con una tradición bélica imposible de obviar para los alemanes, que apostaban a que esta sería su lucha más dura hasta el momento. Fue el general Erich von Manstein quien propuso una estrategia para romper el cerco de la defensa aliada. Propuso atacar primero Bélgica, para así atraer a la mayoría de las fuerzas anglo-francesas ubicadas en la línea de Maginot, de manera que el acceso a Francia quedara desprotegido. A este movimiento se le conocería como el Plan Amarillo. En ese momento, el grueso del ejército alemán atacaría las Ardenas y entraría en Francia. Alemania movilizó hacia el oeste a 4.500.000 soldados de la Wehrmacht, 14.000 piezas de artillería, 4.200 tanques y más de 5.000 aviones de combate de la Luftwaffe. Todos estos elementos se dividieron en 157 divisiones, de las cuales 135 se dedicaron a la ofensiva. El grupo de ejércitos A, comandado por Gerd von Rundstedt, comprendía 45 divisiones y media, incluidas 7 blindadas, y debía ejecutar el movimiento decisivo a través de las defensas aliadas en las Ardenas. El grupo de ejércitos B, a cargo de Fedor von Bock, estaba compuesto por 29 divisiones y media, incluidas 3 blindadas. Su tarea era avanzar a través de los Países Bajos, para así atraer a las unidades del norte de los ejércitos aliados, con el objetivo de llevarlas a un callejón sin salida, donde quedarían encerradas. Finalmente, en el grupo de ejércitos C, bajo las órdenes de Wilhelm Ritten von Lieb, formaban 18 divisiones, cuyo trabajo era evitar un posible movimiento de flanqueo desde el este por parte de los enemigos, además de que debían lanzar pequeños ataques de retención contra la línea Maginot y el Alto Rin. A las 21 horas del 9 de mayo, la palabra Danzig fue transmitida a todas las divisiones del ejército, dando inicio al Plan Amarillo. El grupo de ejércitos B avanzó sobre los Países Bajos. Un grupo de paracaidistas alemanes se lanzaron sobre La Haya para llamar la atención, y lo lograron. Los altos mandos franceses respondieron inmediatamente a la amenaza, enviando hacia el norte al primer grupo de ejércitos, compuesto por los mejores elementos de las fuerzas francesas.
Esto comprometió profundamente la defensa de la frontera. Al llegar, las tropas de Francia encontraron que los neerlandeses ya estaban en plena retirada. La Luftwaffe había bombardeado brutalmente a Países Bajos, mientras que las divisiones Panzer empujaban la línea de combate en tierra. En Bélgica, la Luftwaffe también logró imponer su superioridad aérea con bombardeos, mientras que los escuadrones de paracaidistas se ocuparon de tomar puentes sobre el Canal de la Mancha. La Wehrmacht asaltó y logró tomar la fortaleza de Ibn Imael, punto clave de la defensa belga, lo que llevó a sus generales a retirar sus tropas mucho antes de lo planeado. El país también había caído frente a Hitler. En las Ardenas, el grupo de ejércitos A se enfrentaba a las tropas montadas francesas, que junto a la división motorizada belga, lograron retrasar el avance de la Wehrmacht. Sin embargo, la resistencia, aunque intensa, fue momentánea. Hitler había concentrado a su mayor poder blindado en el avance contra Francia, por lo cual las divisiones Panzer lograron abrirse camino frente a la infantería enemiga. Esto, no obstante, también causó dificultades en el propio avance de los alemanes, ya que los belgas habían llenado el camino de obstáculos, lo cual causó una congestión debido a la gran cantidad de vehículos. Tras una demora de 8 horas, los alemanes lograron retomar su camino. La Luftwaffe llevó a cabo una de las misiones de bombardeo más grandes de la historia, cuando 2 escuadrones efectuaron 300 misiones contra las posiciones defensivas de los franceses. La infantería alemana se lanzó contra los fuertes galos y a costa de miles de vidas lograron penetrar la línea enemiga. La Wehrmacht logró propagar el caos por la ciudad de Sedan. Aprovechando el ímpetu del ataque, los alemanes continuaron avanzando hasta el punto de lanzar operaciones en la retaguardia de la línea Maginot sobre la comuna de Stonne. El alto mando francés sucumbió al derrotismo. El 15 de mayo, el primer ministro francés Paul Reynaud telefonó a Winston Churchill y le aseguró: «Fuimos derrotados, estamos superados, hemos perdido la batalla». Churchill viajó a París, donde se involucró en la estrategia defensiva y junto al general Maxime Weygand lanzaron una contraofensiva para sorprender a la cansada Wehrmacht. En la batalla de Arras, los franceses golpearon duramente a los alemanes, pero la inercia del avance de Hitler era tan poderosa que para esa altura era imposible detener la ocupación del país. No quedaba más opción que intentar salvar a la mayor cantidad posible de soldados y civiles. El 26 de mayo comenzó la Operación Dínamo, mejor recordada como la evacuación de Dunkerque. Se estima que más de 340.000 soldados aliados lograron escapar, aunque todo indica que la mayoría eran ingleses. Alemania continuó avanzando por una Francia que oponía poca resistencia, completamente desmoralizada desde dentro. El 10 de junio, Italia se sumó a la guerra contra el país galo, destruyendo cualquier posibilidad de esperanza. El 22 de junio, el último bastión defensivo, el segundo grupo de ejércitos aliados, se rindió, dando el triunfo a Hitler, quien viajó a Francia el 25 de ese mismo mes para hacer efectiva la ocupación, que se mantendría hasta el último año de la Segunda Guerra Mundial. Hay objetivos que parecen imposibles de cumplir. Misiones que a primera vista aparentan ser suicidas y requieren un ingenio adicional para llevarlas a cabo. Como sabrás, y basándonos en las distintas proezas de la historia bélica, solo las fuerzas militares más poderosas están capacitadas para enfrentar desafíos aparentemente inalcanzables. Los miembros de la cúpula nazi, luego de haber tomado posesión del territorio griego, estaban obsesionados con adueñarse de la isla de Creta, por entonces ocupada por el ejército aliado. Sabían que estas tierras estaban siendo custodiadas por una gran cantidad de soldados, imposible de igualar en una ofensiva común y corriente. Es por eso que en los últimos días de mayo de 1941, el ejército nazi ideó un arriesgado plan que no solo daría resultados, sino que sería sumamente innovador, ya que fue la primera vez que se aplicó una estrategia de esta naturaleza. El ataque se desarrolló exclusivamente por vía aérea, con miles de paracaidistas que en pocos días lograron neutralizar a su cuantioso enemigo. Entonces, ¿cómo fue el diseño de este novedoso método
y cómo fue que los paracaidistas alemanes lo llevaron a cabo. No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la batalla de Creta, en la que el ejército nazi venció a un enemigo que lo doblaba en cantidad y puso en práctica una vanguardista ofensiva aérea. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Corría el año 1940, cuando en la isla de Creta se desarrollaba la guerra greco-italiana que enfrentaba al Reino de Italia contra el Reino de Grecia, este último apoyado por las fuerzas británicas. Luego del triunfo griego, Gran Bretaña tomó posesión de la zona, lo que le facilitaría una superioridad aérea y naval en la zona marítima del Mediterráneo Oriental, aparte de la posibilidad de contar con una base en un punto estratégico ante un posible ataque desde los Balcanes. Sin embargo, un año después, el 21 de mayo de 1941, Alemania consumaba la ocupación del territorio griego. Ese mismo día, el alto mando nazi decidiría ir por Creta para así continuar abasteciéndose de las tierras de la zona. Así como los aliados tenían sus motivos para contar con esta isla, del lado alemán el objetivo era impedir a la Fuerza Aérea Aliada disponer de un radio de acción sobre los pozos petrolíferos rumanos, que serían de gran necesidad para la pronta ejecución de la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética. Atento a las dificultades que le suponía ingresar a Creta, Kurt Student, general de la Fuerza de Paracaidistas, diseñaría un plan para llevar adelante la ofensiva, la Operación Mercurio. La idea se centraba en que las distintas divisiones y regimientos de paracaidistas se lanzarían organizadamente sobre las distintas ciudades isleñas para generar un ataque sorpresivo que no diera lugar a la reacción aliada. Este tipo de procedimiento estaba siendo llevado a cabo por primera vez en la historia como parte principal de una misión. En simultáneo, cazadores de montaña e infantería custodiarían la zona por la vía marítima. Es importante aclarar nuevamente que la isla de Creta no es un territorio de fácil acceso. Está ubicada entre el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Tiene una longitud de 255 grandes pérdidas. Mientras tanto, en la capital griega de Atenas, el alto mando nazi tomó como señal positiva el hecho de no recibir noticias, por lo que envió una nueva tanda aerotransportada. Más allá de que en esta acción varios aviones fueron impactados, lograron igual depositar refuerzos en tierra para empatar la presencia aliada. Producto de esto, la sección neozelandesa del cuerpo militar que defendía la isla decidió emprender la retirada ya que temía por sus vidas. Lo que no sabían era que los soldados alemanes estaban abatidos y que con tal reacción solo lograrían reponerlos. De esa forma, Alemania logró tomar la colina 107 y el aeródromo de Maleme. Con este soplo de aire fresco, los paracaidistas habilitaron la instalación para dar la bienvenida a la quinta división de cazadores de montaña. Al mismo tiempo, en el mar Egeo, 25 pequeños motoveleros Kaiki transportaban a más de 2.300 soldados alemanes hacia Creta. Sin embargo, los radares británicos lo detectaron y 3 cruceros hundieron casi la mitad de las unidades. Para suerte de los alemanes, el torpedero italiano Lupo logró alcanzar a los navíos enemigos y así permitió que algunos de los Kaiki llegaran a destino. El 22 de mayo, Alemania repetiría el mismo procedimiento marítimo, pero otra vez perdería más soldados de los que lograría introducir en batalla. En simultáneo, los paracaidistas luchaban sin éxito por ocupar Gálatas y la colina Pink, pero así y todos ya tenían posesión de Platañas y Castelli. Al día siguiente, el ejército nazi ocasionaría una gran pérdida para sus enemigos con el hundimiento de 2 destructores, que le quitó la vida a más de 200 hombres entre marineros y tripulantes. Ese mismo día, el territorio de la Canea pasaba a manos de los atacantes. El 25 de mayo conseguirían un avance decisivo, cuando al segundo intento finalmente obtendrían la posesión de Gálatas y la colina Pink, que poco tiempo atrás no habían logrado conquistar. Esto comenzaría a afianzar la victoria alemana. El 26 de mayo, la ciudad de Jaina y la bahía de Suda pasaban a manos de los alemanes y el portaaviones británico HMS Formidable sería hundido. 2 días después, un frente de ataque encabezado por el ejército italiano entraría en la isla, pero ya sin encontrar oposición del bando local. El 29 de mayo los aliados decretaron su rendición y con ello dieron por hecha la ocupación alemana sobre Creta.
Los atacantes solo contaban aproximadamente 6.000 bajas humanas, mientras que los defensores encabezados por los británicos lamentaban la muerte de casi 24.000 soldados, además de una infraestructura militar absolutamente dañada. De todas formas, Hitler consideró que había perdido una gran cantidad de paracaidistas, por lo que decidió no repetir una operación de este tipo. Por el contrario, los aliados tomarían nota de la estrategia para desarrollar sus propias unidades aerotransportadas, que le darían un gran éxito en el futuro desembarco de Normandía. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿consideras exitoso el operativo aéreo alemán, teniendo en cuenta las bajas humanas y el hecho de que sirvió de inspiración para futuras operaciones aliadas? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.